El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Con el orgullo destrozado, sintiéndose acosado por la desdicha, Biden decidió ir hasta Irlanda con sus nietos, un viaje algo místico para redescubrir a sus ancestros celtas. Y señores, no se llevó buenas noticias, porque las genealogistas Helen Moss y Fiona Finn Simons lo acompañaron hasta las lápidas de sus tatarabuelos en un antiguo cementerio de Templetown, en el condado de Louth. Allí le informaron de un descubrimiento que ponía en entredicho la leyenda de los Finnegan y consignaba que su familia no gozaba de buena suerte, como podría inferirse del trébol en su escudo heráldico. Al contrario, habían sido maldecidos por un Clurichaun, una suerte de hada o duende ebrio y malvado, el cual castigó a todas las generaciones venideras desde el medioevo con un destino de excesos etílicos y autodestrucción. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Para más INRI, al regresar a Estados Unidos, Biden leería tiempo después que el genealogista Alexander Bannerman había concluido, después de una investigación exhaustiva, que su otra rama familiar descubrió que sus tatarabuelos Jess Robinette y Thomas Randall habían sido dueños de esclavos afroamericanos. De hecho, habían explotado a jóvenes de 18 y 15 años de edad en los condados de Allegheny y de Baltimore. Ante semejantes hallazgos, Joe abandonó esta espantosa búsqueda genealógica, aunque bastante reveladora, y se obsesionó con otro asunto que es el cáncer. Su última etapa como vicepresidente la dedicó a Cancer Moonshot, una iniciativa gubernamental que prometía hallar la cura contra esta enfermedad en un tiempo récord, lo que ha vuelto a decir, a la vista de que incumplió, en el debate presidencial con Donald Trump, que bueno, fue la lápida final para su carrera política, pero este es otro tema y todavía faltan muchos años. Tan sospechosa resultó la promesa de la cura del cáncer que incluso el mismísimo Bill Gates, amo y señor de las ideas mesiánicas y más disparatadas, afirmó que el objetivo de la iniciativa le resultaba demasiado exagerado, dado que según Bill no existe un cáncer sino múltiples cánceres y cada uno requiere un tratamiento distinto. Pero a Biden no le importó la opinión del tecnócrata y no solo utilizó este proyecto estatal para hacerle ganar millones a Startup Health, la empresa de tecnología de su yerno Howard Crane, sino que además la promocionó en todas partes. De hecho, orquestó una conferencia en el Vaticano junto a Hunter y al Papa. A comienzos del año 2016 presentó Moonshot en el foro de Davos, sosteniendo que podría asociarse perfectamente a la revolución digital de Klaus Schwab, quien lo escuchó halagado. Y si quieren conocer la biografía más completa de Klaus Schwab, hijo de un diplomático suizo colaboracionista de los nazis, por ejemplo, les recomiendo nuestro documental sobre el tema, que es el más completo no solo en español, sino en el mundo entero, en lo que respecta al Foro Económico Mundial. Pero cuidado, también Biden recomendó y mucho, junto a Henry Kissinger y otros, a la mayor estafadora de la historia moderna, Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, una compañía que estafó a cientos de miles de personas con análisis sanguíneos completamente falsos. De hecho, una empresa genocida y que la ha llevado a una larguísima condena tras las rejas, pero no a sus cómplices, como por ejemplo Joe Biden, a quien pueden ver sonriente junto a ella aquí. En Davos no solamente dio su discurso y abrazó a Holmes, también dio lugar a una escena que hemos popularizado desde esta casa, cuando en lugar de saludar al presidente argentino Mauricio Macri, le dio unas cálidas palmeadas a su acompañante Sergio Massa, por entonces líder de la oposición, con quien se quedó charlando más de 30 minutos, mientras el despechado Mauricio se reunía con Netanyahu. Observen. Can we take a picture with Sergio also, no? Okay. I want the American press to observe something. Yeah. The new president brought along the leader of the opposition with him. That's what we got to do home. Okay, thank you. Luego Massa incluso dijo que Macri lo odia por culpa de Biden. ¿Y sirvió el viaje al menos para Argentina juntos? ¿Allá pasó bueno, algo bueno? En aquel momento él decía que sí. Ese es el viaje en el que Biden le da la mano a Macri y después se queda charlando conmigo, ese video famoso en el que Biden le dice a Macri él va a ser el próximo presidente de Argentina. Yo ya lo conocía a Biden y creo que esa situación, inclusive en ese viaje, ya enfrió, digamos, la relación, le generó una cosa... O sea, fuiste de una manera, volviste de otra. Y porque le generó toda una cosa, esa charla de Biden conmigo en la que lo deja Biden de costado a él,
le generó toda una cosa de envidia. Me da la sensación que tiene ahí una cosa personal no resuelta con su vanidad, con su ego. Y es que Massa era, claro, el hombre de los Clinton en aquella época y lo sigue siendo, y ante todo el pupilo de José Luis Manzano, convertido en uno de los empresarios más corruptos de la historia argentina, y que no solamente fue el principal sponsor de Massa y también de Javier Milei, sino que es miembro de la Fundación Clinton, que lo ayudó a profugarse cuando lo perseguían desde numerosos juzgados argentinos, y rescató a Bergoglio del ostracismo, dándole una mano fundamental para convertirse primero en cardenal de Argentina y luego en papa, pese a su terrible prontuario como entregador de sacerdotes a la dictadura. Por todas estas razones, James Biden eligió a Manzano como socio comercial en la Argentina. James y Hunter invirtieron fuertemente en Gramercy, uno de los fondos buitres que más dinero prestaron a Macri por intereses usureros, e incluso James Biden vino al cumpleaños de Manzano y a su casamiento en Mendoza. Se hicieron íntimos amigos. Frecuentaban también la bodega de Nathaniel de Rothschild, de la casa francesa. Y bueno, a lo largo de 2016, un veterano Joe, abocado a hacerse más rico, estaba tratando de ayornarse a la nueva hegemonía, cargada de progresismo y feminismo. Como una especie de homenaje a sus actuaciones públicas, se presentó en la edición de los premios Oscar de aquel año. Junto a Lady Gaga, Joe Biden ofreció un discurso mostrando su apoyo a las leyes contra la violencia de género, a las leyes que anulan la presunción de inocencia de los hombres. Por ejemplo, la ley feminista americana se llama Ley Biden, de violencia doméstica, y cosechó un inmenso aplauso por las estrellas de Hollywood, quienes acabarían respaldando en forma unánime su campaña 4 años después. Pero ignoraron o quisieron ignorar el pasado toquetón de Mr. Biden, quien en distintas ocasiones fue captado metiendo sus manos en esposas e hijas ajenas. Podemos mencionar a Amy Lapos, por ejemplo, que durante un evento de recaudación de fondos de 2009 recibió los torpes e inapropiados manoseos del tío Joe, o la ex becaria de la Casa Blanca Bail Conner-Yount, cuyas manos fueron llevadas a la boca sin previo aviso por el seductor vicepresidente, permítaseme la ironía, o la abogada demócrata Lucy Flores, víctima de olfateos, además de ser besada en la nuca por sorpresa y sin preguntas, o la más visible de todas cuando Ashton Carter juraba como secretario de defensa, mientras Joe aprovechaba el momento para apoyar a su esposa en todos los sentidos y olfatear su cabello detenidamente. Perdón, pero me indigesté. Esa misma hipocresía mostró Joe en México durante el mismo año, en la ocasión en la cual se disculpó frente al presidente Peña Nieto por las picantes declaraciones de Donald Trump, candidato republicano durante la campaña presidencial, asegurando que muchos de los mexicanos que cruzaban la frontera a Estados Unidos eran violadores o traficantes, mientras prometía construir el famoso muro divisorio entre naciones. Biden calificó esta retórica de perturbadora, olvidando cómo él mismo había usado la misma retórica hacía menos de una década. Durante una sesión ante más de 230 miembros del Club Rotary de Columbia de 2006, se le preguntó sobre los problemas de inmigración y respondió hablando sobre drogas ilegales que llegan a través del México corrupto, y a su vez describió cómo la gente cruzaba la frontera en automóvil con toneladas de todo, desde metanfetaminas hasta cocaína y heroína, hasta partes humanas, unidos por la demagogia. Pero la diferencia radica en cómo a Trump le sirvió esta lógica xenófoba para prevalecer en las elecciones más recordadas de toda la historia, ante una Hillary Clinton quien contaba con todo lo necesario para ganar y no obstante acabaría perdiendo. Una semana antes de la toma de posesión del republicano, Obama, quizás con algo de culpa, le otorgó a Biden la medalla presidencial de la libertad, y Joe, bastante resentido, miró de reojo a Hillary y le susurró al presidente: yo lo podría haber hecho mejor. Lo que se dice un mal perdedor. En los años subsiguientes al fin de la administración Obama, Joe encontró un nuevo e implacable business, y hay que reconocerle que en esto es todo un empresario: los libros y las conferencias, cobrando hasta $234,000 por cada aparición. Su autobiografía, Promise Me, Dad, salió a la luz en noviembre de 2017 y con ella salió de gira por los Estados Unidos. En una de las entrevistas, al reflexionar sobre su extensa trayectoria, expresó un arrepentimiento inusual. Debería haber criado a un niño republicano. La declaración desconcertó a su entrevistador, sobre todo cuando Joe aclaró que deseaba que uno de sus hijos se hubiera hecho rico. En realidad fue
Y vamos a ver, Hunter se embolsó sus buenos millones, pero en realidad el otro, Bew, su hijo muerto, fue quien hizo rico a Joe, lucrando hasta cansarse con la trágica historia del padre despechado. Su gira acumuló casi 15.6 millones de dólares en ganancias, de las cuales utilizó un 8% para lanzar la Fundación Biden, su propia plataforma filantrópica. Con el resto del dinero, Joe y su esposa adquirieron una lujosa mansión vacacional en Rehoboth Beach, Delaware. Sobre la puerta principal colocó un cartel que reza: una promesa cumplida. Pero bueno, la historia del pobre Bew Biden no fue la única fuente de la fortuna de papá. O no la última, mejor dicho. En 2017, su hermano James recibió un préstamo de $600,000 de la compañía de atención médica AmeriCorps y se los envió de inmediato a Joe bajo el rótulo de devolución de préstamo. Para conseguir semejante suma, James invocó el nombre de Biden en múltiples ocasiones. Incluso prometió a la junta directiva de la firma que el ex vicepresidente los promovería en su futura campaña presidencial, además de ofrecerse a conseguir fondos de inversores en el Medio Oriente. Pero los fondos esperados no llegaron, y la firma cayó en la bancarrota, dejando a cientos de pacientes sin tratamiento, muchos de ellos enfermos oncológicos que luchaban por sobrevivir. Este es Joe, el que prometió que iba a conseguir la cura del cáncer, pero termina obstaculizando hasta el tratamiento de quienes lo padecen. Y el caso de AmeriCorps no fue el único. Aquel año, James llegó a un lucrativo acuerdo con CEFS China Energy, una corporación directamente afiliada al Partido Comunista de Beijing, y apenas se firmó el contrato, envió otro cheque para su hermano Joe Biden, esta vez por 40.000 verdes. Cuando los fiscales lo interrogaron, se defendió del siguiente modo: Joe me prestó dinero cuando era un ciudadano privado y lo devolví tan pronto como tuve los fondos para hacerlo. No tenía información alguna sobre la fuente del dinero que utilicé. No obstante, los registros bancarios registrados por dailymail.com indican transferencias bancarias de Joe a James semanas antes de que se efectuaran los pagos. ¿Qué prueba todo esto entonces? Que el actual presidente de los Estados Unidos siempre fue la cabeza de esta organización criminal a la que podríamos rotular Clan Biden. Y lo hizo ocupando uno de los cargos públicos más poderosos del planeta. Si no, recordemos las vicisitudes de su hijo Hunter, y esa vez que se subió al avión presidencial para ir a China a hacer negocios y recibió curiosos sobornos en forma de joyas preciosas. En 2017, cuando Joe Biden ya había dejado la vicepresidencia, Hunter se comprometió a viajar a Miami para reunirse con Gilead y Ye Yang-ming. Reservaron una habitación de $700 por noche justo frente a la playa y programaron un almuerzo con los socios chinos. Pero por alguna extraña razón, Hunter y Ye se reunieron la noche anterior para platicar durante una cena privada. Con la bandeja ya servida en la mesa, el presidente de CEFC China Energy le ofreció a Hunter $10 millones al año por un mínimo de 3 y un diamante de 3.16 quilates valuado en $80.000. La piedra era un brillante redondo de grado F, con una claridad BS2 de primera y un corte excelente. Hunter no se lo pensó dos veces. Aceptó la oferta y después del postre estrecharon las manos y se tomó un vuelo directo a Washington, D.C. A medida que avanzaba la administración Trump, muchos de los potenciales rivales de Biden en la futura primaria demócrata, como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, defendían una ideología abiertamente socialista, un New Deal radicalizado para temas medioambientales, algo que luego tomó Joe, seguro médico para todos, universidad pública gratuita, despenalización del cruce ilegal de fronteras, aunque esto último es bastante liberal, etcétera, etcétera. Joe, preocupado, miraba cómo el ala izquierdista demócrata estaba consiguiendo un amplio apoyo popular, sobre todo entre la gente joven que le era naturalmente reactiva. En los comicios de medio término del 2018, 20 personas de la generación millennial se convirtieron en miembros del Congreso, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez.
una demócrata socialista, abiertamente socialista, partidaria de Sanders en un pasado, pero que aún así logró su escaño tras derrotar en forma inesperada a un poderoso demócrata moderado del distrito del Bronx. La ansiedad por mostrarse como el líder natural del partido hizo que en una cena de recaudación de fondos en Delaware, Joe anunciase accidentalmente su candidatura en forma prematura. Sobran registros de que su esposa comenzó a ser cada vez más insistente con las visitas al neurólogo. Mírenlo por ustedes mismos. For your help. Where I come from, you don't get far unless you ask. My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. Look me over. If you like what you see, help out. If not, vote for the other guy. Give me a look, though, okay? Sin más remedio que hacerlo oficial, el 25 de abril de 2019, Joe publicó un video de lanzamiento donde definió su causa como una batalla por el alma de la nación, aunque para ese entonces ya estaba batallando por conservar su propia salud física. Alma no tiene. Ese mismo día cesó todas las operaciones de la Fundación Biden. Su equipo temía revivir la experiencia de la Fundación Clinton 4 años atrás, donde los abultadísimos ingresos dieron muchas polémicas como alimento a sus rivales. Pero aunque Biden comenzó la campaña siendo el favorito, sus constantes y crecientes deslices dejaron en completa evidencia que ya le patinaba el cerebro. En los debates rara vez contraatacaba y a veces cedía la palabra con la desafortunada frase «se acabó mi turno». En lugar de invitar a los votantes a enviar Joe como mensaje de texto al 30330 para obtener más información, le dijo a la audiencia «vayan a Joe 30330» y el despiste generó un carnaval nocturno de memes en Twitter que se burlaban del pobre anciano luchando por parecer más joven de lo que era. If you agree with me, go to Joe 30330 and help me in this fight. Thank you very much. Sus adversarios, tanto los demócratas de la primaria como los republicanos desde el exterior, compartían fragmentos de sus intervenciones donde se le trababa la lengua, y el hashtag @BidenCognitiveDecline era trending topic noche tras noche. Incluso a ojos de quienes no seguían las redes sociales, Biden parecía estar muy por debajo de sus rivales más jóvenes, personajes elocuentes y modernos como Pete Buttigieg, Kamala Harris y Amy Klobuchar. Uno de los momentos icónicos fue el mordisco juguetón que le dio al dedo de su esposa durante un acto de campaña en Council Bluffs, Iowa, o la vez que contó sobre cómo le gusta que los niños salten sobre sus piernas peludas. And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to. So it's certain. En ocasiones la desconexión de Joe Biden rompía los límites de lo absurdo. Durante una recaudación de fondos en junio de 2019, sacó a colación una anécdota que llevaba mucho tiempo contando, sobre los tiempos en los que trabajaba con los senadores Herman Talmadge de Georgia y James Island de Mississippi, dos confesos segregacionistas cercanos al Ku Klux Klan. En otras palabras, Biden ya se autoincriminaba. Era un desastre con patas. En otra oportunidad, conversando con Eva Osnos, el anciano senil le dijo: «La gente me pregunta, ¿qué harás tú si te eligen?». Entonces se encogió de hombros, alzó los brazos y contestó a su propia inquisición: «Depende de lo que me encuentre, y no es broma. No estoy tratando de ir de listo. Las cosas podrían ponerse mucho peores». Y no se equivocó. En el escenario del SIFF Ballet Opera House de Miami, vendría un momento oportuno para retractarse. Enfrente suyo estaba Kamala Harris. Harris lo conocía personalmente. Había entablado una relación estrecha con su difunto hijo Beau, mientras ambos trabajaban en el Acuerdo Hipotecario Nacional en 2011 y 2012. Incluso Kamala estuvo presente en su entierro, donde derramó lágrimas y consoló a Joe. Pero aquella velada recibió de sus asesores una única orden implacable: aniquilar retóricamente a su contrincante. Y lo hizo. Schmidt,
el jefe de campaña de Kamala, era un mago de las artes oscuras en materia de investigar a la oposición, y ya había deslizado al Washington Post el archivo sobre el historial de Biden en materia de transporte en autobús. Así que Kamala fue al debate armada con videoclips y relatos demoledores sobre cómo el trabajo de Biden ayudó a los segregacionistas como Strom Thurmond en la década de 1970. Y bueno, amigos, esto es lo que pasó. Hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. So I will tell you that on this subject, it cannot be an intellectual debate among Democrats. We have to take it seriously. We have to act swiftly. As Attorney General of California, I was very proud to put in place a requirement that all my special agents would wear body cameras and keep those cameras on. Para los que no siguen inglés, la traducción de la parte final es la siguiente. Hay una niña en California que formaba parte de la segunda clase que se integró a sus escuelas públicas y la llevaban en autobús al colegio todos los días. Y esa niña era yo. Biden, desconcertado, respondió que esa no era su postura, pero frágil, impotente para defenderse, dejó de hablar. Se quedó en total mutismo, humillado. Obviamente Trump está bastante por encima de Biden en nivel cognitivo, pero bueno, esto es una anticipación de lo que veremos en el debate de septiembre entre Kamala y Trump. Kamala coacheada es mucho, pero mucho más afilada que cuando habla sin guión, donde realmente comete errores estrepitosos. Unos minutos después, los moderadores hicieron una pausa para una publicidad. Biden se inclinó hacia Pete Buttigieg, que estaba a su derecha. Apenas se conocían, pero necesitaba a alguien con quien desquitarse. Bueno, esto fue una maldita tontería, le rugió. La más enfadada de todos era Jill Biden. Su esposa, guardiana del honor familiar, si es que eso existe, no podía soportar ver a una mujer que se decía amiga de su hijo derribar a su marido de manera total, sin la menor compasión. Unas horas más tarde levantó el teléfono y la mandó a la mierda. Sí, literal. Con todo lo que le importa, por lo que lucha, con lo que está comprometido, tú te levantas y lo llamas racista sin fundamentos. Vete a la mierda. Kamala cínica le contestó: no es mi culpa, y en parte tenía razón. Joe fue un repugnante racista y buscaba la nominación de un partido que se vende como todo lo contrario, aunque sus raíces precisamente está entre los dueños de esclavos que no querían renunciar a ellos. Biden parecía viejo, enojado y rencoroso. Sus partidarios atacaban a Harris, diciendo que no le importaba salvar a la nación, que ella solo quería ser presidente. Fueron tantos los insultos que recibió que Kamala debió aislarse unas horas en su habitación del hotel con un whisky con 4 pastillas de Ribotril para calmar el estrés. Mientras Biden se subió a un avión rumbo a su casa, sus ayudantes pasaron la noche dando peleas sin sentido en Twitter, proyectando y empeorando la situación. Les gustó o no, Kamala había actuado en forma impecable, les había golpeado donde más le dolía. 2 días después del debate, su equipo de campaña contactó a un investigador opositor y compró todos los archivos de Harris para eliminarlos. Así de sucio juegan los malos perdedores. Para su desgracia, no todo su pasado pudo ser borrado. En 2020, y esto es increíble, recuerdo haberlo cubierto en el momento, 2 personas robaron el diario personal de su hija menor Ashley Biden, el cual vendieron al controvertido grupo de periodistas de derecha Project Veritas. Se trataba de Aimee Harris y Robert Kurlande, ambos residentes de Florida, y este año condenados de manera bastante autoritaria a 4 meses de prisión domiciliaria. Aquellas páginas secretas resultaron ser una caja de Pandora, por no decir una auténtica pesadilla para Joe Biden, que quedaba más expuesto de lo que nunca había estado ante la perturbadora verdad que contesta la siguiente pregunta: ¿quién
es realmente Joe Biden. En las primeras hojas, Ashley describe un retrato de su matrimonio severamente deteriorado y recuerda con nostalgia el adulterio cometido con un drogadicto de nombre Eric Dengler. Surfista, oriundo de California, Dengler tenía solo 21 años de edad cuando la conoció en un vis a vis en la prisión en el año 2004. Fue liberado 4 años más tarde y lo primero que hizo fue aparecer con un arma en la mano en la casa de su hermana Julie, exigiendo dinero para comprar anfetaminas. Dengler era temido por toda su familia. En una ocasión su novia lo echó de la casa. Él subió a un coche y aceleró hacia la vivienda a casi 100 kilómetros por hora, frenando en el último segundo. Pero bueno, en los diarios de Ashley su presencia es recordada como tranquilizadora y lo define como un hombre dulce, difícil de encontrar en los varones de este tiempo. Tomen nota, feministas. Lo conoció en septiembre de 2019 cuando ingresó a un centro de rehabilitación en Boca Raton, Florida, para tratar sus adicciones a las drogas y al sexo. El contacto con este hombre no hizo más que hacerla recaer violentamente en la cocaína. El 6 de abril del año pasado, el caballero fue hallado muerto en su casa de Florida. Vestía únicamente con un par de calcetines rojos y llevaba una jeringa en la mano. Había tomado un cóctel letal de fentanilo, oxicodona y morfina. En otro pasaje de su diario tenebroso, Ashley Biden reveló escalofriantes detalles sobre su propia ninfomanía, y si no me creen lo de escalofriante, escuchen este pasaje. A continuación, que quede claro, reproducimos esto por su valor estrictamente periodístico y documental, obviando cualquier forma de detalles explícitos. Cita literal: siempre he estado loca por los chicos, ni siquiera necesito besarlos. Cada vez que los veo pienso, solo ven y fóllame. Sobria o ebria, fóllame. Me hipersexualizaron a una edad demasiado temprana. ¿A qué se debe esto? ¿Abusaron de mí? Creo que sí. No recuerdo los detalles, pero sí el trauma. Recuerdo tener sexo con amigos cuando era joven y también ducharme desnuda con mi padre, lo cual probablemente no sea lo apropiado. Cierro cita. Y no, claro que no era apropiado. El impacto de esta filtración hizo que en noviembre del 2021 el FBI allanase las casas de los empleados de Project Veritas. De hecho, una de ellas fue allanada de noche, lo cual es anticonstitucional. Era el comienzo de una persecución vengativa ordenada directamente por el ya presidente, que los obligó a devolver todo el material. Biden envió al FBI a allanar la casa de un periodista. ¿Por qué? Porque este periodista guarda una copia del incriminatorio diario personal de la hija de Joe Biden, violentando de manera feroz una vez más la libertad de prensa y la Constitución de los Estados Unidos. El presidente ordenó a su Departamento de Justicia abrir una investigación con el fin de extorsionar y de recuperar el diario personal de su hija menor, Ashley Biden, en el que cuenta que fue abusada en su niñez, tal como lo oyen. En una de las más controversiales acciones de la Policía Federal norteamericana, el sábado pasado, la agencia policial allanó la casa de James O'Keefe, periodista fundador del grupo de investigación Project Veritas, famoso por sus cámaras ocultas. La redada, que se mantuvo en reserva hasta hoy cuando han realizado nuevos allanamientos contra periodistas, fue ordenada directamente por la Casa Blanca, haciendo valer las leyes antiterroristas de dudosa constitucionalidad que el propio Biden impulsó hace más de 20 años. La casa de O'Keefe en el condado de Westchester, New York, fue allanada con violencia y sin previo aviso a las 6 de la mañana del sábado pasado, siendo de noche y como otra violación adicional a los procedimientos judiciales que establece el cuerpo legal norteamericano. Los policías del FBI tiraron abajo la puerta de su casa, destruyeron todos sus muebles, confiscaron teléfonos celulares y computadoras. O'Keefe fue esposado en ropa interior sin que se le dé siquiera la oportunidad de vestirse. Lo lanzaron a un pasillo, le pusieron la bota sobre el cuello y casi una docena de agentes, uno de ellos vestido de civil para mayor irregularidad,
y con un arete en la oreja izquierda, removieron su domicilio en búsqueda de este diario personal sin éxito. El uso por parte del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano de una orden de registro para incautar las notas de un periodista y el producto de su trabajo viola décadas de precedentes de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Escribió el abogado de O'Keefe, Paul Cali, a los fiscales que dieron el visto bueno a esta redada soviética en la casa del periodista. El diario de Ashley no es la única prueba de la conducta profundamente pervertida de Joe Biden. En marzo de 2020, su ex empleada Tara Reid, quien fuera su secretaria durante el Senado, denunció que el candidato demócrata la agredió sexualmente en 1993 en el mismísimo edificio del Capitolio, cuando ella era la asistente de personal de su oficina. Su primera declaración fue brindada a la National Public Radio. Allí indicó: Biden la empujó contra la pared, la besó, metió la mano debajo de su falda, la penetró con los dedos y preguntó, al mejor estilo de su cuate Bill Clinton, ¿quieres ir a otro lugar? Cuando ella se apartó de él, Joe parecía desconcertado. Vamos, niña, escuché que te gustaba. Luego la denigró con estas palabras: ¿sabes qué? No eres nada para mí, nada. Posteriormente, Reid relató al New York Times que después de la presunta agresión, sufrió y denunció el acoso de los tres principales ayudantes de Biden, Ted Kaufman, Dennis Toner y Marianne Baker. Pero con la negativa a acostarse tanto con ellos como con su jefe, sus funciones en la oficina se redujeron drásticamente. Una mañana, al llegar al trabajo, Kaufman le dijo que no encajaba en el cargo y le ordenó que buscase un nuevo empleo. Lo primero que hizo Tara Reid fue pedir consejo en su casa. Su hermano le espetó: sigue adelante, Tara. Los chicos son idiotas. Pero su madre, de nombre Altimus, la animó a denunciar a Biden a la policía. Si Tara no lo hacía, ella lo haría por otros medios. Y cumplió. El 11 de agosto de 1993, una mujer llamó al show de Larry King Live en forma anónima diciendo lo siguiente: mi hija fue acosada sexualmente y se tomaron represalias contra ella y la despidieron. ¿A dónde puedo ir en busca de ayuda? El episodio fue emitido por la CNN con el título Washington, la ciudad más cruel de la Tierra. Y la llamada fue presentada como oriunda de San Luis Obispo, en California. La señora prosiguió: me pregunto qué haría un miembro del personal además de ir a la prensa en Washington. Mi hija acaba de irse de allí, después de trabajar para un senador prominente, y no pudo resolver sus problemas en absoluto. Y lo único que podría haber hecho es ir a los medios, y eligió no hacerlo por respeto a él. King le preguntó: entonces, ¿tenía una historia que contar? Pero por respeto a la persona para la que trabajaba no la contó. La mujer contestó: sí, así es cierto. CNN verificó que Altimus vivía en San Luis Obispo al momento de aquella emisión. Obispo, California. Hello. Yes, hello. I'm wondering what a staffer would do besides go to the press in Washington. My daughter has just left there after working for a prominent senator and could not get through with her problems at all. And the only thing she could have done was go to the press, and she chose not to do it out of respect for him. Or she had a story to tell, but out of respect for the person she worked for, she didn't tell it. That's true. El 12 de abril de 2020, un artículo del New York Times informó que en los 90 Tara Reid también tuvo contacto con 7 mujeres de la oficina de Biden, que acusaron al ex senador de besarlas, abrazarlas o tocarlas de maneras que las habían hecho sentir profundamente incómodas. Contactadas por el diario, ninguna se atrevió a agregar ninguna información, pero varias reconocieron que creían de lleno en la veracidad del relato de Reid. ¿Y dónde estaban todas las feministas sororas del Me Too? Bueno, apoyando la campaña de Biden. Biden abordó personalmente en el programa Morning Joe de MSNBC el tema, jurando que eso nunca sucedió y que no recordaba siquiera a su acosadora, por más que había sido una de sus secretarias personales durante años. Pero lo más nefasto fue la defensa que hizo de él su subdirectora de campaña, Kate Bedingfield. Cito: el vicepresidente Biden ha dedicado su vida pública a cambiar la cultura y las leyes en torno a la violencia contra las mujeres. Paréntesis. Alberto Fernández un poroto. Fue autor y luchó por la aprobación y reautorización de la histórica ley de violencia contra las mujeres. Lo que está claro sobre esta afirmación es que es falsa. Esto no sucedió en absoluto. En mayo de 2023, Reid reveló que tras terribles amenazas, había decidido ir a Rusia, cansada del constante acoso por parte del gobierno.
Lo hizo desde Moscú en una entrevista brindada para la radio internacional Sputnik junto a María Butina, a quien llamó su única amiga. Butina había sido condenada previamente por ser una agente rusa no registrada en los Estados Unidos y asegura que le pidió personalmente a Vladimir Putin que acelerase la solicitud de ciudadanía rusa de la víctima de Biden. Esto hizo saltar las alarmas en altos funcionarios de la inteligencia americana, como Javed Ali, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, que acusó a Reid de ser un espía a sueldo del Kremlin. Pero bueno, volvamos a la campaña. A finales de 2019, las donaciones a la candidatura de Biden comenzaron a decaer. Estos resultados se vieron rápidamente traslucidos en las urnas. El veterano vicepresidente acabó en un distante cuarto lugar en Iowa y en un quinto puesto en New Hampshire. Arañaba una derrota. Su equipo empezó a calcular cuánto dinero se necesitaría para pagar al personal si cerraban las oficinas y se retiraban de la carrera. Biden, completamente desesperado, recurrió a sus colaboradores de mayor confianza. Si quería seguir en carrera, le dijeron que debía apostarlo todo a Carolina del Sur, donde la población afroamericana votante representa al 60% del electorado demócrata en las primarias. Para sorpresa de todos, Joe, el descendiente de esclavistas, el segregacionista amigo del Ku Klux Klan, lo logró. Allí obtuvo su primera gran victoria, ganando con un 48.7% del sufragio popular y obteniendo ni más ni menos que 39 delegados cruciales. De repente, una alineación de los astros parecía ir despejando el camino, y quienes se lo despejaban fundamentalmente eran los Clinton, que estaban profundamente convencidos de que solo una persona tan senil como Biden podría permitirles gobernar a las anchas, sin el menor estorbo, durante los próximos 4 años. Y no se equivocaron. Pero cuidado, también tenían un plan respecto a quién tenía que secundarlo. La segunda persona, más sumisa y por lo tanto más confiable para ellos. Pete Buttigieg recibió una llamada directa de Hillary Clinton. Y Amy Klobuchar, presiones de sus financistas, como el oscuro rapero Diddy Combs, íntimo de Bill y un importantísimo financista progre de los demócratas, además de una especie de Jeffrey Epstein de la industria musical. Ambos abandonaron la carrera y respaldaron decisivamente a Biden, siguiendo el mismo camino de Kamala Harris, quien suspendió su campaña en diciembre de 2019 tras visitar las oficinas de las Open Society Foundations en Washington. Alegó una escasez de fondos en las primarias, pero lo cierto es que los dueños del partido ya se habían pronunciado. Cuando llegó el supermartes, el ex vicepresidente tenía un solo rival de relevancia, el ultraizquierdista Bernie Sanders. Una competencia sencilla, hay que decirlo. Lo arrasó en Alabama, lo arrasó en Arkansas, lo arrasó en Maine, en Massachusetts, en Minnesota, en Carolina del Norte, en Oklahoma, en Tennessee, en Texas y en Virginia, obteniendo un total de 458 delegados y adelantándose decisivamente en la carrera. Pero sí hubo un aliado clave en los comicios del 2020, claro que sí, fue el advenimiento de la sopa china, lo que hace particularmente inquietante la tónica sobre la viruela del mono que tenemos en estas elecciones estadounidenses. 4 años después, ¿se pusieron a pensarlo? Con el caldo de murciélago paralizando la vida pública del país, Biden pudo dejar de hacer el ridículo en público y encerrarse en el sótano gris de su mansión para dar discursos absolutamente coacheados. Finalmente, Sanders aceptó la derrota y se retiró de la contienda. Lejos de recluirlo, Biden lo invitó a formar parte de grupos de trabajo que tiendan puentes con el ala ultraizquierdista del partido. Los mismos fueron presididos por Alexandria Ocasio-Cortez y el ex secretario de Estado John Kerry. Los apoyos del establishment no tardarían en llegar de manera masiva. Biden ya había sido públicamente designado como el candidato de Bill y Hillary Clinton. Luego vinieron Barack Obama, a regañadientes, Jimmy Carter, Madeleine Albright, John Podesta, Nancy Pelosi, Lawrence Larry Summers. Esa joyita de secretario del Tesoro de Clinton, que dijo en los 90s que hallaba una lógica implacable en arrojar basura tóxica en los países del tercer mundo. Al fin y al cabo, las vidas del tercer mundo son más breves y por lo tanto valen menos. Literal. Más llamativa fue la puesta en marcha de un movimiento llamado Republicans for Biden. Según señala el portal político muy prestigioso, más de 175 funcionarios de la administración de George W. Bush y colaboradores de los ex candidatos Mitt Romney y John McCain unieron fuerzas para derrotar a Donald. Biden también tuvo el apoyo de tecnócratas prominentes como Reid Hoffman, un asiduo visitante de la isla de Jeffrey Epstein, un partidario del repugnante estado criminal genocida
genocida de Israel, socio de Soros en iniciativas de censura sistemática en redes sociales, cofundador y expresidente ejecutivo de LinkedIn y un tipo muy malo. Además, Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, Brad Smith, presidente de Microsoft, Jonathan Soros, hijo mayor del magnate, Howard Schultz, Starbucks y James Murdoch, ni más ni menos, parte del clan que dominaba 20th Century Fox, ajeno a Rupert, un aliado con idas y vueltas con Trump. Ya a nivel internacional, Biden fue respaldado por Evo Morales de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, otro prominente feminista, los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, y el laborista Tony Blair, uno de los primeros Young Global Leaders del Foro de Davos, y el innoble primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, que comenzó su carrera yendo al Congreso de Estados Unidos a pedirle por favor al pueblo americano que lleve adelante los bombardeos de Kosovo, parte de la operación propagandística para lograr ese genocidio, y que luego terminaría ayudando en forma decisiva a Bush y a Biden a invadir Irak. Y la lista de apoyos se vuelve casi infinita si vamos a los artistas, principalmente a los de Hollywood, empezando por feministas como Lady Gaga o Taylor Swift, documental recomendado el que tenemos sobre Taylor Swift, Tom Hanks, George Clooney, también tenemos un documental sobre George Clooney, video recomendado, Madonna, también tenemos un documental sobre Madonna, video recomendado, Matt Damon, Harrison Ford, Will Smith, Jim Carrey, Mia Farrow, Foo Fighters y Leonardo DiCaprio, que también tenemos un documental sobre Leonardo DiCaprio. Y es que sí, aquí amamos trabajar. Capitalismo, ahorro y trabajo durísimo, como diría el profesor Ancho Bastos. Mención aparte merece el caso del rapero Diddy Combs. Me ahorro la leyenda, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y sospechado de ser el autor intelectual del asesinato del gran rapero Tupac Shakur en el año 1996. En octubre de 2020, Diddy anunció la creación de un nuevo partido político, el Our Black Party, con el objetivo de promover el voto afroamericano, y aunque oficialmente no le dieron apoyo a ningún candidato, Diddy dijo a título personal que votaría por Biden, e incluso utilizó su plataforma para entrevistarlo. Por último y no menos importante, en septiembre de 2020, la revista Scientific American anunció que se inclinaría por el demócrata, eligiendo a un candidato presidencial por primera ocasión en sus casi 200 años de historia. La evidencia y la ciencia demuestran, cito, que Donald Trump ha causado enormes daños a Estados Unidos y a su gente, porque rechaza la evidencia y la ciencia. Por eso los instamos a votar por Joe Biden, que está ofreciendo planes basados en hechos para proteger nuestra salud, nuestra economía y el medio ambiente. En octubre se sumó el New England Journal of Medicine, la revista médica más antigua y considerada la más prestigiosa del planeta, publicando un editorial en el que condenaba a Trump por su manejo de la sopa china, y una semana más tarde hizo lo suyo la revista científica Nature, llamando a votar al demócrata. En fin, señores, Trump ha sido nefasto en muchísimas cosas, pero no cabe duda que a una rama progre del establishment, a un importante sector del complejo militar industrial y a unas cuantas empresas del cártel farmacéutico no les cayó nada bien lo que hizo durante 2020 y querían echarlo a patadas de la Casa Blanca cerrando filas detrás de un hombre que estaba completamente fuera de sí, un anciano decrépito, Joe Biden. El 11 de agosto, el cuasi octogenario anunció que Kamala Harris sería su compañera de fórmula. La pareja fue oficializada una semana más tarde en la Convención Nacional Demócrata. ¿Cuál fue el motivo de esta elección? Bueno, existen variadas suspicacias, comenzando por los 78 años de edad del candidato. Hi, sorry to keep you. No, that's all right. You ready to go to work? Oh my God, I'm so ready to go to work. First of all, is the answer yes? The answer is absolutely yes, Joe, and I am ready to work. I am ready to do this with you, for you. I'm just deeply honored, and I'm very excited. En su día postulé una hipótesis que ha sido completamente comprobada por los hechos el día de hoy, el plan Kamala. Los Clinton sabían que necesitaban a otra marioneta sin carisma, muy impopular para cosechar votos por su cuenta, pero que solo podría llegar a la presidencia tras el deceso o el retiro involuntario, como hemos visto, de Joe Biden.
Todos los que siguen este canal desde el año 2020 me han escuchado hablar del plan Kamala día tras día, semana tras semana, mes tras mes, e incluso tuve que soportar algunos comentarios sardónicos como a ver cuándo se activaba el plan Kamala, hasta que finalmente lo vimos con nuestros ojos. Este año se activó. Y es que sí, no tenía sentido reemplazar a Biden a mitad del gobierno si el gobierno lo llevaban realmente Anthony Blinken y una serie de damas que Hillary puso allí. Pero a la hora de la campaña, llevaron a Biden hasta el final, lo obligaron a humillarse en público en la CNN, y luego de eso, tras una primaria donde engañaron a todos los demócratas, porque no hubo otros candidatos de fuste, colocaron a Kamala, que nadie eligió. Nadie, excepto los Clinton y Soros. Pero bueno, volvamos a la génesis. Volvamos a 2020. Volvamos a la designación de Kamala, la que humilló a Biden recordándole su racismo, como candidata a vicepresidente de él. Esto fue una bocanada woke a la fórmula, siendo la primera mujer de color y asiática estadounidense en aparecer en la lista nacional de un partido importante. Había surgido como una voz prominente tras la muerte de George Floyd, totalmente lamentable, en el pasado mes de mayo, y las protestas posteriores que se desencadenaron por todo el país. Por otra parte, Kamala es de California, un enorme tesoro de votantes demócratas. Y para coronar el pastel, su candidatura fue presentada en la casa de Ted Sarandos, el todopoderoso CEO de Netflix. Y es que le dedicamos el documental crítico más completo del mundo a la fascinante historia secreta detrás de Netflix. En su día llegó a más de 500.000 de espectadores y está republicado para quien quiera verlo. El primer debate tuvo lugar en la clínica Cleveland el 29 de septiembre. Era una clara alegoría a la sopa china, es decir, un mensaje cifrado sobre los muertos que en el relato oficial eran culpa de Donald Trump. El moderador fue el periodista Chris Wallace, quien también en todo este debate buscaría inclinar la cancha hacia la izquierda. Pese a todo, el republicano rápidamente logró acorralar a Biden. Aseguró que sufría demencia senil, que estaba tomando drogas para mejorar el rendimiento en los debates de las primarias y hasta pidió que se sometiese a una prueba de drogas antes del próximo debate presidencial y que le revisasen los oídos, pues seguramente tenía puesto un auricular. La noche cerró con otro repertorio de fallidos del demócrata con decadencia cognitiva. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has. You'd be surprised. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Are you going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know He doesn't want you're to a answer the senator. question. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the question You want to put a lot is of the new question Supreme Court is justice, the radical question, left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? right. Trump, you're holding large rallies with crowds packed together, thousands of people. Outside. Outside, yes, sir, agreed. Vice President Biden, you are holding much smaller events with... Because nobody will show up. People with... Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars, So yes. not 750? Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. He passed a tax bill that gave us all these privileges. He says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, let me just tell you. El martes 3 de noviembre tendrían lugar las controvertidas elecciones. Después de una larga noche de suspenso y con Trump negándose a reconocer los resultados, Biden logró los electores necesarios para ser investido presidente en el colegio electoral. Con más de 81 millones de votos, se convirtió en el candidato más votado de la historia. Entre los vaivenes de la justicia electoral y las acusaciones de fraude, comenzó a gestarse la transición que pondría a los demócratas de vuelta en el poder. Y hubo un hombre cuyo papel se destacó sobre todos los demás. Por supuesto, George Soros.
Soros. Durante la campaña, el magnate húngaro invirtió más de $70 millones en actividades proselitistas, más del triple que su máximo anterior en 2016. Y el favor no tardó en ser devuelto apenas llegó la victoria, y el equipo de transición de Biden se llenó de lobistas afiliados a la Open Society Foundation. Está el caso de Sarah Cross, que ingresó al Departamento de Estado de Biden, Michael Pan, que se unió al equipo de la misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, o Diane Thompson, que figuró como miembro de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. También están Sharon Burke y Viv Grobart, ambas del think tank New America, que se unieron a los departamentos de Defensa y Trabajo respectivamente. La Open Society Foundation de Soros le dio a New America más de $1 millón en 2019, y el hijo del magnate Jonathan es parte del consejo ejecutivo. El equipo de Biden también incluyó a 6 empleados del Center for American Progress de John Podesta, distribuidos entre el Tesoro, la Reserva Federal, el Consejo de Seguridad Nacional y los departamentos de Trabajo e Interior. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores empleó a antiguos abogados de Sam Bankman-Fried, hoy condenado por el mayor fraude de criptomonedas de la historia, quien era el segundo mayor aportante de los demócratas tras Soros. ¿Se acuerdan de Banquero Frito? Sí, ese, el friki. En suma, podemos afirmar sin pelos en la lengua que los últimos 4 años de la Casa Blanca han tenido como principal administrador a George Soros, y que el acceso inigualable de este hacedor de reyes progresistas se extiende mucho más allá de su hijo de 38 años, Alexander, el heredero de las Open Society Foundations y quien ha asumido el papel de embajador de facto en Washington al realizar al menos 14 visitas allí. Al menos otros 4 líderes pasados o presentes de la Open Society Foundations han acumulado un total de 33 reuniones privadas y otras charlas con Biden en menos de 2 años, según los registros de visitantes de la Casa Blanca recientemente actualizados. ¿Y quién es entonces Joe Biden? ¿Qué papel juega en todo esto? Bueno, paradójicamente lo ha definido muy bien el Sunrise Movement, un movimiento que busca combatir el cambio climático y que consignó en un tuit: Biden no es más que una herramienta para sacar a Trump de la Casa Blanca. Prepárense, porque una generación entera de jóvenes muy enfadados va a convertir su vida en un infierno durante los próximos años. Palabras premonitorias, ¿no? Y ahora se preguntarán, ¿hablarás del gobierno de Biden? Y la respuesta es, no fue el gobierno de Biden. Biden llegó a la Casa Blanca sin conciencia de sí mismo. Aquella campaña terminó de agotar sus últimas luces, y quienes gobernaron realmente desde entonces fueron Clinton y los Soros a través de personajes como Blinken y Kamala. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.